Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, amados oyentes. Bienvenidos a su programa Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Un programa producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, del Movimiento Misionero Mundial. Gloria a Dios, con sede en Jimbe. Alabanzas al nombre de Jesús. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a orar en este día, lunes 15. Alabanzas al nombre del Señor, de abril del año 2024. En esta su emisora Nueva Jerusalén, en los 88.7 de la FM. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor en esta mañana nos pueda dar la gracia, la paciencia, la bondad que Él sabe darnos en cada momento de nuestra vida. Bendito Padre Celestial Eterno, Dios Todopoderoso, tú que habitas, Señor, en el tercer cielo y que oyes, Señor, cada día la oración de los justos. Te pido, Señor, en esta ocasión de una manera muy especial, Dios mío, por este momento que tú nos das de poder salir por esta bendita radio, Señor. Te pido la manifestación tuya, Señor, en mi vida. En el momento que prediquemos, Señor, en tus manos, Señor, ponemos este programa, Dios mío, que es dedicada para ti, Señor, para poder exaltar tu bendito nombre, para poder glorificar tu bendito nombre, amado Salvador Jesucristo de la gloria. Te pido, Señor, que hagas la obra en esta hora. Te pido que mientras que tu palabra sea predicada, pues los corazones sean sensibilizados, Dios mío, y pueda, Señor, venir a tus pies. Gracias, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, mi alma y las señales de la radio. Hasta donde puedan llegar estas señales de esta bendita emisora, Señor, sea de bendición este programa para todas las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba conversando en esta semana con muchas personas que me comentaban que en verdad sí están escuchando el programa de la radio. La verdad, a mí, la verdad que me sorprendió un poco, porque Dios siempre hace las cosas bien, y me decían: hermano, pastor, estamos escuchando el programa. Sí, estamos escuchando los lunes. A veces no sale los lunes, no sé, hay motivos, circunstancias, sobre todo personales, y por la situación de la obra, que a veces no puedo. Pero gracias a Dios, hablando con el administrador, siempre nos da un chance, se podría decir, para volverlo a sacar en medio de la semana. Y gloria a Dios, ¿no? Y me sentí contento porque veo que la aceptación y la sintonía en esta bendita radio está calando, digamos, los corazones, ¿no? Y eso es el principal, la principal meta que hay en el corazón mío, y tanto también como el administrador de la radio. Y eso, la verdad, que a mí me alegra mucho, porque el Señor permite que todas las vidas escuchen en un momento esta bendita palabra, sabiendo que ellos van a encontrar salvación, edificación y consolación para sus almas. Ese es el verdadero motivo de que uno sale a predicar las palabras sin ver que puede haber obstáculos, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea de aflicción. No, un hombre o una mujer de Dios, cuando va a empezar una obra en los caminos de Dios, para Dios, entonces no importa nada de eso, sino pasa, no hay límites para uno, en cualquier ámbito que sea en la vida, ya sea como predicador, ya sea en algún apoyo, ya sea en las redes sociales, ya sea también en la radio, en la posición que Dios nos ha puesto a cada uno. Para nosotros no hay límites, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Y yo sé que Dios es el que provee según nuestras necesidades, ¿no? Conforme a sus riquezas en gloria. Gloria a Dios. Por eso que me siento muy contento, amado hermano, porque sé que hay mucha gente que está escuchando, y eso llena de alegría y de gozo mi corazón. Imagínense si yo, como ser humano, me gozo, me contento. Yo me imagino cómo estará mi Dios ahí en los cielos, ¿no? Imagínate cómo crees que Dios te ve a ti cuando tú prendes tu radio, estás escuchando la radio y pones atención. Imagínate
Si yo me contento como ser humano, como mortal, imagínate cómo está Dios viendo, qué dirá, ¿no? Bueno, mi hijo se esfuerza en escuchar la palabra y poco a poco yo sé que su vida va a ser cambiada, o tal vez el Señor puede cambiarlo así repentinamente, de un momento a otro. Pero lo importante es que Dios nos vea en esa condición, que nos esforzamos en medio de nuestros errores, en medio de nuestras falencias, nos esforzamos en escuchar la bendita palabra de Dios. Y eso es lo más importante, amén, porque el que da el entendimiento a uno y la sabiduría e inteligencia celestial es el mismo Dios. Y eso es lo que debemos buscar, ¿no? Sin dejar de hacer muchas otras cosas también. Pero lo más principal es que nosotros busquemos la sabiduría, el entendimiento, la capacidad que Dios nos pueda dar para que nosotros podamos escuchar y esa palabra cale en nuestros corazones y por lo mismo consiguiente cambie nuestras vidas, transforme nuestras vidas. El mismo Dios, el mismo Cristo, esta palabra de Dios. Amén. Por eso que en esta mañana, desde anoche, estaba meditando ya una porción de la palabra y es un tema de verdad muy importante que yo trato de tratar de entenderlo. Le pido a Dios que me dé sabiduría y sé que es importante tocar este tema en el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. 6 versículos vamos a leer en este día para que el Señor pueda hablarnos, para que el Señor pueda enseñarnos, para saber a quién estamos escuchando, a quién no estamos escuchando, de dónde viene la palabra de Dios, quién es de testimonio, quién no es de testimonio, qué es lo que debemos agarrar nosotros para nuestras vidas, para edificación de nuestras almas. Amén. La palabra nos enseña mucho, amado hermano, cómo debemos caminar este sendero que el Señor Jesucristo trazó para ti y para mí. El camino que Cristo ha trazado no solamente son para los cristianos. Cristo ha trazado este camino para toda la humanidad. Ahora la decisión está en ti. Si quieres caminar el camino trazado por Jesús, te tienes que dejar llevar por la misma palabra, por el mismo Cristo, por las mismas enseñanzas. Amén. Vamos a leer en el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de esta manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre celestial que estás en los cielos, oh Señor, tú que eres el Shaddai, el Shaddai, Señor. Te pido, Señor, te imploro, te suplico, Dios mío, tomes mi vida, mis labios, Señor, que me des la unción fresca para poder, Dios mío, predicar esta bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, mientras tu palabra sea predicada, que corran los ríos como agua viva y puedan calar en esos corazones que van a ser sensibilizados, Señor. No hay corazón duro para ti, mi Dios. Si un corazón es duro, tú eres más duro, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, pues la verdad que cuando uno lee la bendita palabra del Señor, uno llega a empezar a entender muchas cosas y partes de la Biblia que está escrito, y nos va a ayudar a conocer este bendito camino y no dejarnos engañar, no dejándonos de sorprendernos en la fe que es en Cristo Jesús. Mira, cuando Juan escribe esta carta en la iglesia apostólica, que Juan estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, ya había escrito el Evangelio según San Juan,
porque cuando tú lees primera, segunda, tercera de Juan, ves similitudes en el entendimiento, en la capacidad de poder escribir en la misma forma idiosincrática que tiene el Evangelio según San Juan. Se asimila a las cartas de Juan. Es por eso que se llegó a la deducción de que Juan también escribió estas 3 cartas, aunque otros teólogos suponen que ha sido otro Juan, otro anciano, pero no hay una similitud idiosincrática en la lectura, en el entendimiento que se pueda asimilar tanto al Evangelio según San Juan. Es por eso que se llega a la conclusión de que las cartas de Juan le pertenecen al mismo Juan, el apóstol, el amado del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mira, cuando Juan empieza a escribir esta parte de la Biblia, o sea, esta parte primera de Juan, no lo escribió porque el Espíritu Santo llegó y lo inspiró. Eso fue una parte muy importante, que Juan empiece a escribir esto, porque esto es inspirado por el Espíritu de Dios. Pero había una causa, un motivo. Yo quiero que tú entiendas bien esto. Yo quiero que tú pares tus antenitas o alces el volumen a la radio para que puedas entender con qué propósito ha sido escrito esto. Cuando tú entiendas que con el propósito que un libro haya sido escrito, vas a ver las grandes maravillas que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere moldearte, que Dios quiere corregirte. Dios quiere que tú camines un camino recto y que los errores que puedan venir, tú puedas ser advertido, para que no caigas en los lazos del enemigo, para que no caigas en las maquinaciones del enemigo, para que estés atento, para que seas un hombre o una mujer de Dios astuto, prudente, sensato, y puedas estar así ya listo para poder recibirlo y saber cuándo rechazarlo y cuándo no. Entonces en la iglesia primitiva, amado hermano, se habían abierto, como comentaba en el principio del Evangelio según San Juan, cuáles fueron los motivos. Entonces muchos hombres que habían aprendido un poco sobre las Escrituras habían escuchado a predicar a Juan con tanta elocuencia, y no solamente elocuencia, amado hermano, sino con poder, con entendimiento, con sabiduría de lo alto, del mismo Dios del cielo que se manifestaba con su Espíritu Santo en la vida de Juan. Gloria a Dios. Era no solamente impactante, sino era una transformación, porque el poder de Dios caía sobre la iglesia del Señor. Pero como Juan en una oportunidad dijo que hay muchos que no son de nosotros, que han salido de nosotros, pero ya no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, estuvieran con nosotros. Y ahí se han manifestado que no son de nosotros. Gloria a Dios. Cuando Juan ve esta actitud, que algunos se iban en pos, amado hermano, de sus deleites personales, de sus ambiciones personales, cuando se iban y formaban una iglesia, amado, esto pareciera que estuviéramos viviendo en este tiempo, pero cuando uno se introduce en la idiosincrasia, en la historia de la iglesia naciente, de la iglesia apostólica del Señor Jesucristo, uno va a encontrar, amado oyente, muchas perspectivas y muchos ejemplos que ya que han pasado en esos tiempos de la era de la iglesia de la iglesia apostólica cristiana. Y hoy vamos a ver con similitudes bastante iguales, amado hermano, pensando mucha gente que son de Dios y lamentablemente no son de Dios, porque por más que prediquen la palabra, por más que digan que Cristo sana, Jesucristo dijo muy bien, en aquel día muchos vendrán en mi nombre diciendo: Señor, en tu nombre hicimos milagro, hablamos en lengua, profetizamos. ¿Y qué le dirá el Señor? Nunca te conocí, hacedor de iniquidad, apártate de mí, al fuego eterno. Por eso hay que tener bastante cuidado, amén, gloria a Dios. Entonces Juan veía ya estas expectativas, que muchos se salían y empezaban, unos eran muy permisivos al pecado, otros muy liberalistas, y otros eran ya muy tradicionalistas, eran más que se sujetaban mismo a los fariseos. Gloria a Dios. Eran personas muy extremistas, amado hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Y a la vista de Juan, al
al ver estos problemas, había un gran problema, ¿sabe? Porque los hermanos descuidados empezaban a salir, y esto era la preocupación de Juan, porque lamentablemente empezó a haber una salida, no tanto, pero pocos se iban yendo poco a poco, y eso era la preocupación de Juan, porque había hermanos que se habían convertido de verdad, habían hermanos que amaban a Dios, querían seguir a Dios, pero eran embaucados, eran timados, eran engañados, e iban tras esos falsos maestros, falsos profetas, gloria a Dios, y caían en las garras de Satanás. Y el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan, al autor de estas cartas, a que escriba cómo debemos nosotros empezar a conocer los espíritus, amado hermano. Hay espíritu de error, hay espíritu de verdad, y hay que tener cuidado nosotros qué espíritu tenemos. Si tenemos el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, o el espíritu de error. Cuando empezamos a admitir enseñanzas y aplicar a nuestras vidas fuera del conducto bíblico, fuera del orden bíblico, el espíritu de error ha venido con una potencia y con una fuerza que ha empezado a arrasar aún las mismas iglesias que han empezado de sana doctrina, aún las han arrasado. Aún hoy son liberalistas, hoy son permisivos. El espíritu de error está atacando terriblemente, encabezado por el mismo Satanás. Empezó en la iglesia primitiva, claro que empezó, porque la persecución era terrible, era muy terrible, pero más terrible era el espíritu de verdad. Porque a pesar que habían cristianos que eran condenados por causa de su fe, mandado a los estadios en ese entonces por el emperador Nerón, que arrumaba a todos los cristianos, chicos, grandes, hombres, mujeres embarazadas, y les metía al estadio romano para que fueran devorados por hienas, por leones hambrientos, amenazándole, diciéndole que nieguen su fe. Otros, pues, que estaban un poco débiles, negaban su fe. Pero había unos, pocos, porque siempre Dios tiene un remanente, pocos, pero un remanente. Había pocos, amado hermano, que tenían el espíritu de verdad, que tenían el Espíritu Santo de Dios, que no vivían por sus ojos, vivían por fe. Cuando ponían en los estadios, amado hermano, la historia nos cuenta, esto no lo cuenta, pero la historia nos cuenta, la historia cristiana nos cuenta, que dice que cuando los ponían así y le veían morir, y a la otra camada que sacaban para que lo pongan así, les preguntaban: ¿acaso no tienes temor de acabar como ellos? ¿Y saben cuál era su respuesta? Su respuesta era esta: allí yo sufriré 5 minutos, 10 minutos. El dolor se acabará en un tiempo determinado. Mas después de ese dolor me espera el descanso eterno. Mas si yo cedo a las obras de Satanás, de lo que yo voy a permanecer 5, 10, 15 minutos, 20 minutos de dolor, pues el otro dolor de la condenación eterna será por la eternidad. Pero preguntaban: ¿por qué hay tanta valentía? Es que no eran ellos. Ellos tenían el espíritu de verdad, el espíritu de Cristo, que no le importaba perder la vida. ¿Qué dijo Jesucristo? Que el que perdiera su vida por causa de Él, la ganará, dice. ¿Qué ganaremos? Una vida eterna en descanso, en gozo, en las moradas celestiales que Él mismo preparó para nosotros. Gloria a Dios. Y bajo esa perspectiva que nos da Jesucristo, hoy podemos complementar con esta enseñanza que nos da Juan, que nos dice que hay que aprender a discernir
y a creer al verdadero Espíritu de Dios. Que no podemos dejarnos, amado hermano, engañar. Tenemos que probar a los espíritus. Claro que los espíritus existen. Existe el espíritu de error. Existe el espíritu de adulterio. Existe el espíritu de hechicería, de fornicación, de mentira, de lascivia, de estafa. Amado hermano, el infierno está lleno de espíritus inmundos, de maldades, de iniquidades, que vienen en contra del espíritu de verdad, para confundir al verdadero Hijo de Dios y puede hacer cambiar el rumbo de su destino, pensando que se puede vivir una vida, amado hermano, una vida culta, una vida educada, con valores y principios seculares y no cristianos, pensando que pueden vivir así. Ya se ganaron el reino de los cielos. Espíritu de mentira, espíritu de error. Y Juan empezó a ver esa deficiencia en los creyentes, que empezó a haber un ápice o algo tan chiquito de descuido para que Satanás pueda aprovechar y entrar por esa abertura chiquitita, por ese descuido, entrar con fuerza y destruir esa alma. Gloria a Dios. El espíritu de error, lamentablemente, ha empezado a embaucar casi al mundo entero. Pero al que es de Dios, amado hermano, el espíritu de error no va a tener efecto en él, porque él sabe en quién ha creído, sabe quién es su Salvador, sabe quién es el fundamento de su fe, sabe quién es el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Que no hay otro fundamento, no lo puede haber, no lo va a haber. El que tiene, amado hermano, el espíritu de verdad, no se va a mover, amado hermano. Puede venir alguien a predicarme la palabra de Dios, puede predicarme bonito, puede predicarme alineado a la palabra, puede tener buen entendimiento, puede tener palabrerías, hasta con convencimiento, como un orador secular. Pero el Espíritu de Dios es el que me va a dar testimonio si ese hombre o esa mujer está en santidad, está en la verdad de Cristo, porque la verdad nadie es dueño, ni yo ni nadie. La verdad es Cristo, Él es el dueño de la verdad. Entonces, bajo el testimonio, bajo la perspectiva del testimonio de ese hombre o de esa mujer, vamos a poder conocer qué tipo de espíritu tiene. Por eso es que Juan empieza a aconsejar, empieza a escribir, para que todos empiecen, amado hermano, a darse cuenta, a entender. Y déjeme decirle que la capacidad de entendimiento de hace 2000 años no era tan avanzada como la capacidad de entendimiento que tú tienes hoy. Tú tienes una capacidad de entendimiento. Ahora, que tú te dejes engañar es porque tú quieres una vida permisiva, ser un evangélico o un cristiano a tu manera, porque tú quieres. Pero muy en el fondo hay algo que te toca así y que te dice que eso no está bien. Y ese es el espíritu de verdad, y te hace dar cuenta que tienes espíritu de error. Te hace dar cuenta. Y ese es el propósito de esta escritura, de hacernos dar cuenta, amado hermano, qué espíritu nos tiene cautivado. Porque es necesario que seamos cautivados nosotros solamente por dos entes o espíritus: el espíritu de error o el espíritu de verdad. Que seas cautivado por el pecado o seas cautivado por la santidad. Que seas cautivado por Dios o que seas cautivado por el diablo y sus demonios. Así de simple, directo, sincero, para que tú puedas poder entender. Por eso que Juan empieza a escribir, empieza a enseñar y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios. En este versículo hay profundidad de enseñanza. No es tan simple como tú lo puedes ver.
Cuando el apóstol nos dice que probemos el Espíritu de Dios, vamos a poder ver, amado hermano, testimonio no solamente en cuerpo, amado hermano, sino testimonios sobrenaturales. No por el hecho que haya un testimonio o un milagro o un prodigio en una congregación o en un hombre o una mujer de Dios, eso no me da garantía que sea de Dios. O que alguien venga a predicarme con mucha eficiencia, elocuencia, entendimiento, capacidad teológica. Gloria a Dios. No me da la seguridad que sea de Dios. Yo tengo que probar tu espíritu si es de Dios. Porque Juan dijo, así han salido muchos falsos profetas que han salido al mundo usando la misma palabra de Dios. Por eso es que uno tiene que ver el inicio, por eso uno tiene que ver el testimonio. Y siempre digo, amado hermano, siempre insto el testimonio del hombre o la mujer de Dios, así sea pastor, así sea hermano. Tú tienes que ver el testimonio, porque tú tienes que saber qué espíritu está morando en ese hombre o en esa mujer, o en ese joven o en la joven. ¿Qué espíritu está morando en ese predicador? ¿Qué espíritu? El testimonio es claro y contundente para que tú puedas probar de qué espíritu está viniendo, del error o de Dios. Gloria a Dios. Si hay un hombre que te predica la palabra con elocuencia y no te muestra el espíritu de Dios, oye, se comporta como un mundano, pero predica la palabra. Se viste como un mundano y predica la palabra. ¿Qué espíritu tiene? ¿De Dios? Oye, el espíritu de Dios es santo, 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 3 veces santo. El que tiene el espíritu de Dios se va a santificar cada día. Cada día de su vida va a ser un esfuerzo con la ayuda de Dios a santificarse cada día en toda su manera de vivir. En toda. Desde el día de su conversión hasta el momento que Dios lo levante como predicador. O desde el día de su conversión y en medio de la responsabilidad que Dios le ha dado como miembro. ¿Qué espíritu tienes? ¿Puedes discernir? ¿Puedes entender quién te está enseñando? ¿A quién tienes por líder? ¿Cómo es su testimonio antes y después de su conversión? Hoy en la mañana estaba conversando con un varón y me empezó a contar que su iglesia, ¿qué va? Han empezado a permitir unas cosas y ha ido y le ha reclamado a su pastor: pastor, ¿cómo usted pretende hacer esto? Si este varón que usted le saca a predicar, que lo tiene por líder, ha caído en fornicación cuando usted la ha levantado como obrero y ahora ha vuelto a caer con una hermana y ha pasado un mes y usted lo tiene al frente. Y este varón no es del movimiento misionero mundial. Y me dice: pastor, yo le he dicho a mi pastor, ¿cómo en el movimiento misionero mundial no permiten eso? ¿Y sabes qué le dijo este varón? Es que los del movimiento misionero mundial no saben perdonar. Ellos no perdonan. La Biblia me habla de perdón. Sí, la Biblia te habla de perdón. Pero la Biblia te habla de requisitos para ser un predicador. Porque el que es llamado predicador está a un paso de ser pastor. Y para ser un predicador hay requisitos. Léete 1 Timoteo, léete Tito. Irreprensibles. Y este varón me contaba así. Y leyendo esta bendita palabra, amado hermano, yo veo tranquilamente que el espíritu de error ha gobernado en esa institución. Porque se creen más buenos que Dios, quieren obviar la palabra.
quieren obviar los requisitos. Y cuando nosotros tratamos de alinearnos a la palabra, nos dice que nosotros somos herejes, que no sabemos perdonar, como Dios perdonó a David. Oye, escúchame, David no era un predicador, no era un sacerdote. David era un rey, un cargo político. Alabanzas al nombre de Jesús. Para ser un predicador se necesita ser irreprensible, que no tengas afrentas en tu vida. Ahí te das cuenta que el espíritu de error ha gobernado esa vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Oye, si un hermano te empieza a predicar y te quiere enseñar qué bonito cuadra su palabra, la palabra de Dios con olimética, lo encierra bonito y trae un mensaje, y su vida es nefasta. Su forma de hablar es nefasta. Qué lindo cuando predicas. Qué lindo cuando estás en la iglesia. Qué lindo cuando enseñas. Pero qué feo cuando estás en tu trabajo. Te unes a la chacota. En el colegio te unes al bullying. Tu forma de vestir, eres una vergüenza. Tu forma de expresarte, eres una vergüenza. Espíritu de error, medias verdades, como el diablo usa. La Biblia dice que él simula ser un ángel de luz, y él es un ángel de las tinieblas, un ángel caído. Imita a Dios. Espíritu de error. Juan nos dice que probemos a los espíritus. Una cosa es que te equivoques, y otra cosa es que perseveres en el error espiritual, en el error que llevas en tu vida, que siempre está manchándose. Hipócrita, doble cara, insensible. La Biblia te llama perro. La Biblia te llama perro. Alabanzas al nombre de Jesús. Falsos profetas, maestros, pastores. Alabanzas al nombre de Jesús. Perros les llama la Biblia. Que no dejas que otros entren al cielo, ni tú mismo entras. Doblemente te conviertes en un hijo del infierno. Por eso Juan empezó a enseñar que hay que saber probar. Amado oyente, en la congregación que estés, prueba los espíritus con el testimonio. Así sea del último hermanito hasta el más alto rango que puedan tener en las iglesias. Pruébalo. Y no confundas error con pecado perseverativo, con negligencia. No lo confundas. Te podrás equivocar, podrás errar, pero pedirás perdón y el Señor restaurará tu mentira. Pero cuando caes de la gracia de Dios, hay lugares y ministerios que ya no te es permitido. De eso voy a hablar otro día, pero no estoy ahorita para hablar de esto, sino para probar los espíritus con testimonio. No, pero qué lindo predica todo. Puedes predicar bonito, pero no te alineas a la palabra. Tu testimonio no se alinea a la palabra. Hay algo que quiebra en tu vida. Falso. No hay testimonio. No lo hay. Ni lo habrá. Mientras que no reconozcas y tomes la posición que Dios te ha dado y sepas reconocer hasta dónde se te es permitido según la Biblia, no según el pastor, según la Biblia. Gloria a Dios. El
probar el Espíritu, amado hermano, tiene un ámbito muy profundo y muy amplio. Y lo vamos a ver a cada minuto de nuestra vida, que siempre nosotros estamos probando el Espíritu por medio de testimonio. Siempre, aún en la misma iglesia, vamos a probarlo. Y vamos a saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque muchos falsos profetas y pastores han salido por el mundo. Se han ido de un lugar porque no se han sentido cómodos y se han ido y han abierto su propia iglesia. Y hoy para ellos son los únicos, los santos, los criticadores de otros concilios. Mira, yo voy contra el pecado, contra la injusticia. Yo no voy contra el concilio. Así que si tu concilio se está manejando bien, gloria a Dios, gózate con la palabra. Porque no es mi palabra, es la palabra del bendito Dios del cielo. Por esa causa es que muchos no quieren venir a nuestras iglesias, a todas las iglesias de sana doctrina. Es que por tu causa está siendo piedra de tropiezo. Y un día vas a rendir cuentas. Vas a rendir cuentas porque eres tan descarado que dices todavía, tú no vienes a buscar al hombre, tú vienes a buscar a Dios. Pero el hombre de Dios es una pieza fundamental también en la iglesia, porque como seres humanos vemos al hombre de Dios que tenga el espíritu de verdad desde el momento de su conversión. Dios perdona, Dios perdona. Sí, Dios perdona, te lava, te limpia y te sienta nuevamente como hijo tuyo. Alabanzas al nombre de Jesús. Probemos los espíritus, amado oyente. Tenía otra persona que me decía, no, aquí en mi iglesia hay profecía, mira, se levanta, hay profeta, hay todos. Hay recasados, hay fornicarios, hay adúlteros. Y no solamente lo hay, sino que son partícipes del devocional. Son partícipes, estando en pecado, vistiéndose indecorosamente, son partícipes. ¿Cómo puedes llamarlo tú eso? ¿Qué es el espíritu de verdad que se encuentra ahí? Amado, al pecado hay que decirle pecado. Yo no voy a pasarle franela a nadie. Ningún hombre de Dios te va a pasar franela al pecado. Tampoco lo voy a votar si viene un pecador y se sienta. Porque Dios puede hacer la obra en su corazón y puede cambiarlo. Porque la iglesia no estamos para votar, sino para recibirle. Gloria a Dios. Hubo un varón que me dijo, recuerdo, en mis principios, yo era un miembro recién convertido. Este varón lo único que hizo es criticar al concilio donde yo estoy. Me dijo así directamente, los del movimiento no se van a salvar. ¿Por qué? Le dije. Yo era nuevecito, tenía no sé, unos meses recién que me había convertido al Señor. Estaba un bebé espiritual. Y me dijo, ¿por qué no se van a salvar? Porque ellos venden su actividad fuera de la iglesia. Y Jesucristo, y mira, usó la palabra. Y Jesucristo votó cuando había comerciantes, le sacó a cintazos del templo. Hermano, yo me quedé callado porque era un bebé espiritual, recién me había convertido. Si viene Cristo, ellos no se van a salvar porque están vendiendo la actividad. Y yo me quedé un poco triste y un poquito preocupado. Porque yo dije, si Cristo me ha rescatado mi vida en el movimiento misionero mundial, que tiene sus fallas, lo puede tener como cualquier concilio, no creo que Dios me haya llevado a un lugar de verdad para perderme, pero como también Dios me puede llevar allí para arrepentirme, convertirme y buscar otra iglesia de sana doctrina. Y yo me confundí un poco por causa de ese varón que estaba con el espíritu de error. Y volví a Lima y esto rondaba en medio de mi cabeza.
Entonces hablé con los hermanos más antiguos en la fe y me hicieron entender. Y pasando el tiempo llegué a entender por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad que me hizo entender. Y me dio una respuesta clara, contundente, precisa, para poder confirmar más mi fe, para poder poner mis pies más estables en esta obra. Y desde hace casi 10 años que han pasado hasta ahora, Dios sigue respaldando esta obra. Tenemos errores, claro. ¿Y por qué lo digo esto? Porque Dios ha venido usando mi vida, tratando con mi vida, formando mi vida, hasta llegar a tener en este bendito ministerio que el Señor nos ha dado. Y me hizo entender por qué. Porque Cristo entró a la iglesia y lo sacó a la sinagoga. Fue un punto. Y el otro punto, que si le encuentra menos fuera y Cristo viene, no lo va a llevar. Eso es mentira. Porque Cristo conoce el corazón. Este varón se creía Dios y me dijo: no se van a ir. Lo que estaban haciendo no era pecado. Muchas veces la iglesia del Señor necesita sustento para que la obra crezca, porque Dios bendice de muchas maneras. Y hay que utilizar la sabiduría de Dios para poder llevar un avance también en la obra. Sí, Dios puede bendecir la obra de Dios, como la ha hecho con el movimiento misionero mundial, y muchos se llenan la boca hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen una congregación próspera, porque se han encerrado en sus 4 paredes. Y cuando ven que una obra avanza, como el movimiento misionero mundial, y empieza a tener canales de radio, empieza a tener iglesia, compra todo, uy, se van en contra de nosotros. Y eso no está bien. Tener una iglesia no es para competir entre nosotros, porque eso sí sería un espíritu de error. Estar en una congregación significa que vamos a salir a pelear con el mismo diablo, para arrebatar las almas al diablo, para enseñar la sana doctrina, para decir que hay que probar los espíritus, de dónde viene la enseñanza, de qué corazón está viniendo. Gloria a Dios. Y como Juan nos enseña aquí que hay que probar los espíritus por el testimonio, vamos a probarlo. Porque si es de Dios, crecerá, prosperará. ¿Qué le dijo Gamaliel a Anás, a Caifás? Que dejaran libres a los apóstoles. Que si es de Dios, pero si no es de Dios, se va a desvanecer en el camino. Que si es obra de hombre, se va a desvanecer, pero si es de Dios, permanecerá. No vaya a ser que estén luchando con el mismo Dios. Así le dijo Gamaliel. Gloria a Dios. Y por la misericordia de Dios, hasta el día de hoy, esta obra va a cumplir 60 años. Y no negamos que puede haber errores, fallas, no lo negamos. Pero en el asunto ministerial, amado hermano, exclusivamente en esto, aplicamos nosotros a probar los espíritus. No vas a encontrar ningún ministro de Dios en la obra que haya estado en escándalos, en fornicación, en adulterio. No lo vas a encontrar. Y si lo hay por ahí escondido, como lo puede ver, tarde o temprano su pecado saldrá a la luz y las autoridades tomarán las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque si tú vas y le acusas a algo, tiene que tener pruebas. Vamos probando los espíritus. Yo tengo que probar el espíritu de cada creyente, así sea de la misma congregación. No se puede levantar líderes por levantar, porque hay que probar los espíritus. Yo no puedo levantar un presidente de caballero, el caballero no viene. No puedo levantar un presidente de la sociedad de damas, si la dama es chismosa, no está metida con el Señor, hace lo que quiere, vive como quiere. No se puede, tengo que probar tu espíritu. ¿Cómo lo pruebas, pastor? Por su testimonio. Y eso es lo que aconsejaba Juan. Si te quieres ir con el tal Cerinto, si te quieres ir con el tal, anda y prueba el espíritu. Prueba si el Espíritu Santo de Dios se mueve ahí, si el espíritu de verdad se mueve ahí, y no el espíritu de error. Y muchos de los que no están en comunión con Dios se dejan cautivar y engañar por el espíritu de error, que es del mismo Satanás.
En Juan entró una preocupación grande, porque Juan, ¿verdad?, amaba las almas, como debe ser de todo hijo de Dios, amar a las almas. Que se vayan a perder, amado hermano. Es por eso que hay emisoras como esta de Nueva Jerusalén que transmiten, amado hermano, prédicas. Y está en ti probar el espíritu del que está predicando, del que está enseñando, del que está liderando. Tienes que probar el espíritu. Si no pruebas el espíritu, amado hermano, el espíritu de error te va a embaucar y vas a sucumbir al pecado tarde o temprano. Vas a vivir conforme tus ojos terrenales. Vas a ser un hombre y una mujer de principios seculares y no de bíblicos. Vas a vivir según tu prudencia. Y eso no basta para agradar a Dios. Juan se preocupó. Gloria a Dios. Pensaba terminar los 6 versículos, pero veo que la hora ha corrido. Espero el próximo lunes continuar con el otro versículo. Gloria a Dios. Queda pendiente esta parte. Déjame orar en esta mañana por ti. Padre celestial que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión. Te ruego, Señor, que hagas la obra en los corazones, Señor, que hayan escuchado esta bendita palabra. Permíteme que el otro lunes llegue, Señor, a continuar con esta bendita palabra, con esta bendita enseñanza. Darle fundamento, Señor, en tu palabra a las vidas que están escuchando. Señor, sensibiliza los corazones. Despierta, Señor, al dormido. Al insensible, sensibiliza su corazón. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga nuevamente, amados hermanos de Nepeña, San Jacinto y todo el Valle de Nepeña. Les esperamos. Tenemos culto de martes a domingos allá en la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú del Movimiento Misionero Mundial, allá en Nepeña, en la avenida Miguel Grau, frente del parque, el primer parque, entrando allí en Nepeña. Ahí estamos nosotros. Tenemos culto de martes a domingo a las 7 de la noche. Los domingos, escuela dominical con matutino, lo estamos uniendo a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Así que les esperamos, su servidor el pastor Clemente Piscochi, sin antes decirle que tenemos una gloriosa confraternidad, campaña bautismo allá del Presbiterio 114, allá en Nuevo Chimbote, que toda la zona de la cuenca del Valle de Nepeña pertenece al Presbiterio 114. Así que, amado hermano, les esperamos este jueves y este viernes. Anímese en ir, acérquese a una de las iglesias de sana doctrina del Movimiento Misionero Mundial y ahí pida información para poder acercarse a nuestra confraternidad regional. Amén. Dios le bendiga grandemente. Su servidor pastor Clemente Piscochi. Les esperamos el próximo lunes a la misma hora por la misma emisora Nueva Jerusalén en los 88.7 de la FM. Hasta el lunes. Dios le bendiga. Hasta luego.